Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar una nueva asignatura titulada Programación Web, la cual estará impartida por la ingeniera Yareli Fernández Blanco y quien les habla es Máster en Ciencias, Joequi Hernández Vinto. Para comenzar, es importante que ustedes conozcan una serie de cuestiones importantes que vamos a tener en cuenta durante todo este periodo. Y el primero es que vamos a utilizar esta vía virtual para prepararle todas las conferencias de la asignatura. En la plataforma de pregrado de la universidad estarán puestas lo que son las evaluaciones, los trabajos de curso, las tareas independientes, las cuales ustedes podrán acceder en cualquier momento. Bien, ustedes saben, todo esto es debido a las condiciones actuales que tenemos con el tema de la pandemia, pero es una de las variantes que nos hemos propuesto ambos profesores para poder llegarle a todos ustedes sin ningún problema. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bien, hoy daremos la primera conferencia titulada Introducción a la asignatura. Sí, vamos a ver la web y vamos a comenzar a entender qué cosa es HTML o como son sus siglas, lenguaje de marcado de hipertexto. Si las conferencias una vez acá están muy largas, las publicaré directamente en mi canal de YouTube y trataremos de compartirla por todas las vías, pero bueno, lo importante es que a ustedes les llegue la información sin ningún problema, ¿vale? Para el desarrollo de esta asignatura, tenemos la siguiente estructura. Vamos a tener tres temas específicamente. Un tema que vamos a abordar todo lo que es la programación del lado del cliente. Si vamos a ver lo que es HTML hasta la versión 5, vamos a ver con CSS hasta la versión 3, JavaScript con algunos de sus frameworks y vamos a ver entonces a partir de ahí entonces Bootstrap como una de las herramientas que se utiliza en el uso de los CSS. Vamos a ver también un tema 2 que va a ser la programación del lado del servidor, estamos hablando de backend, pero específicamente vamos a verlo con el lenguaje PHP y vamos a aterrizar todo utilizando el framework Laravel en la última versión. Importante aclarar, también vamos a estar viendo lo que son los gestores de contenido, los famosos CMS, y la seguridad e interoperabilidad que debe existir entre cada uno de los sistemas. Bien, esta asignatura tiene como tal cortes evaluativos, como tal, el corte evaluativo que vamos a hacer una vez que se le entrega a cada uno de ustedes el proyecto que tiene carácter individual. Vamos a tener seminarios y vamos a tener evaluaciones periódicas que las vamos a hacer mediante la plataforma, ¿vale? Ahora bien, ¿qué vamos a ver en el encuentro hoy en esta primera actividad? Vamos a ver cómo surgió la Internet. Vamos a ver también la evolución de la web, es decir, estamos hablando de Internet, cómo ha evolucionado la web. Vamos a ver qué cosa es el modelo cliente-servidor. Y vamos a dar una introducción a lo que es el lenguaje de marcado, o más conocido como HTML. Para eso, para este primer momento, le vamos a presentar un pequeño video que decir, fue aportado por unos colegas, el cual es un poco instructivo, es dinámico y también a ustedes pueden, decir, se puede utilizar en estas vías de forma tal de buscar una mayor interacción con cada uno de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Bueno, primero conocer el surgimiento de la Internet, ya le expliqué más o menos, conocer como tal aspectos generales, o sea, la web, ¿sí? Cliente, servidor, nombre de dominio, vamos a ver lo que son las URL, cómo están comportadas, y vamos a conocer los elementos básicos del lenguaje HTML. La bibliografía, como les decía, va a estar en la plataforma de pregrado. Toda la bibliografía que vamos a utilizar está en la plataforma de pregrado. Por cada uno de los temas se la tenemos subdividida y tenemos textos complementarios. Si estamos hablando de otra documentación que hoy en día es muy importante conocerla y va a estar ahí para una superación avanzada de cada uno de ustedes. Por tanto, recuerden, tienen que entrar en la plataforma y cuando una vez que entre, ustedes van a estar matriculados específicamente en el curso de programación web y allí van a tener toda la bibliografía asociada a cada uno de los temas que vamos a estar abordando. Bien, quiero que todos vean esta imagen. Aquí les estamos demostrando, esto es una fuente del 2019, el uso de Internet por cada 100 personas existentes en cada uno de los países de manera general en el mundo. Ahí vemos cómo el uso de la Internet hoy es vital y cómo se ha propagado inmensamente por el mundo. Ahora, cuando más adelante vamos a ver cómo cuando hablamos del uso de Internet y de qué cosa es Internet y de las aplicaciones que nosotros podemos hacer, vamos a estar viviendo la importancia de lo que la programación web puede desarrollar en función de esto. Pero quiero que vean esta escala. Estamos hablando de América del Norte. América del Norte tenemos una opción es decir, de más del 80% de las personas usan. Estamos hablando aquí está Cuba,
Un total entre 20 a 29 personas de cada 100 usan internet. A ver, estamos hablando de 2019, ¿ok? Sí, este año ya en 2020 ya está mucho actualizado, pero bueno, quería compartir con ustedes esta imagen porque aquí ustedes pueden mostrar, ver cómo es el tema del uso de la internet por cada 100 personas habitadas en cada uno de los territorios. Bueno, ahora les dejo un material que vamos a ver en conjunto de cómo ha evolucionado la internet de una forma didáctica y así, bueno, nos entretenemos un rato todos aquí en común, ¿vale? Esto es la historia del Internet. Todo se inició en el año 1957, cuando la Unión Soviética envía al espacio el primer satélite creado por el hombre, el Sputnik. Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal y para mantener a salvo su información, intentó conectar algunas computadoras para que, si se destruía una, quedaba otra. Llamó a esto el proyecto ARPA. Pero como a los gringos les gusta experimentar, un día dijeron: ¿y qué pasaría si unimos dos computadoras a distancias muy lejanas? Idea aprobada. Estados Unidos empezó a esparcir su red y conectarse con las universidades más importantes del país. Y no satisfechos con eso, también con universidades internacionales. Para lograr esto, fue necesario modificar el sistema ARPA, lo mejoraron y lo llamaron ARPANET. No te emociones, Amixer, sé que se te está pareciendo mucho a lo que conoces como internet, pero aún falta largo camino. Para estas épocas, tener una computadora en casa era simplemente imposible. Viendo esta falencia, IBM empezó a meterle fuerza a la venta de computadoras personales, dispositivos mucho más pequeños y amigables que sus predecesores, y se empezaron a vender como churros calientes, lo que facilitó que varias otras casas se unieran a la grandiosa red. Tal fue la acogida que para el año 1984 ya había unas 1000 computadoras conectadas. La velocidad de internet para aquellos días era bastante rudimentaria. ARPANET no fue concebida para albergar al mundo entero, es por eso que fue necesaria su modificación. Se cambiaron cables, se mejoró la transferencia, eliminaron ARPANET y se creó lo que hasta ahora se conoce como el WWW o World Wide Web o Red Global Mundial. Ya, ahora sí alégrate, Amixer. La World Wide Web trajo grandes cambios a la red, menos que 1 millón de computadoras conectadas. Se puede decir que este fue el momento próspero de internet, pues desde aquí no hizo nada más que crecer y crecer y crecer y... ¿qué crees? ¡Crecer! Bien, muchachos, una vez ya visto este pequeño material, vamos ahora a resumir algunas de las acciones que quiero que ustedes tengan en cuenta y que recuerden sobre los antecedentes de Internet. Estamos hablando, recordar siempre qué cosa es Internet, una red de computadoras interconectadas entre sí, ¿ok? Eso es importante. Y bueno, que la primera célula, que fue en 1960, fue creada como tal por un proyecto llamado ARPANET, que era la agencia avanzada investigadora del Pentágono. Bien, es importante que ustedes recuerden eso porque conocer los orígenes nos da a nosotros la visión de cómo, hacia dónde vamos a llegar, ¿vale? A partir de allí, recordarle también en 1970 qué es lo que pasó cuando ya no solamente era un proyecto armado, entonces empezaron a conectarse un conjunto de computadoras y centros de investigación científica. Es decir, ya se dan cuenta que siempre todo el mundo lo que ha tratado es de ver, ya no solo para el Sputnik, ya no solo para si hay un ataque se pierda la información, sino para empezar a comunicar todos los centros de investigación y todas las universidades en Estados Unidos. Ya una vez en el 83, ARPANET se separa como tal de la red militar, que fue la que lo originó inicialmente, y pasa a ser en una actividad proyectos de comercio. ¿Okay? Ahí ya en el 89 desaparece oficialmente, en el 90 se forma la red comercial de la informativa, tal, que se conoce como Internet. Se dice también que comienza todo el tema del comercio electrónico y ya en el 95 entre 35.000 y 45.000 millones de personas utilizan la Internet. Estamos hablando, yo te lo voy a mostrar un dato curioso para que ustedes vean cómo lo rápido que evolucionó Internet y las potencialidades que muchas personas estuvieron viendo a ella. Bueno, muchachos, aquí está la tarea que le estaba poniendo, es decir, los datos interesantes que le había buscado a ustedes.
dado 50 millones de usuarios, es decir, es una muestra que se tomó en función de la evolución que han tenido muchos de los medios de cómputos tecnológicos utilizados hasta el momento, se dice que la telefonía fija duró para esa cantidad de usuarios 74 años en propagarse, el radio 38 años, la computadora como tal, la computación 16 años, la televisión 13 años, pero fíjense en este dato curioso, estamos hablando que la internet solamente para llegar a 50 millones de usuarios lo logró en 4 años. Es un aspecto importante y quería compartirlo con ustedes. Bien, para que pudiéramos trabajar con todo el tema de la internet, es importante conocer el protocolo existente www, o como se debe decir en verdad, World Wide Web, que no es más que la red global mundial, la cual permite a los usuarios localizar y ver documentos basados en texto, gráficas, animaciones, audio y video. Es importante reconocer también que la internet fue desarrollada 3 décadas más atrás, y la introducción como tal de la www o www o World Wide Web o Red Global Mundial es relativamente reciente. Si estamos hablando que fue en 1990. También es importante reconocer que la web se desarrolló entre marzo del 89 y diciembre del 90 por el inglés Tim Berners-Lee y con la ayuda del belga Robert Cailloux. Ahora, esta web de una forma positiva ha venido evolucionando y vamos a ver algunas de las características de cómo surgió la web desde un primer momento hasta la actualidad. La primera versión de web estábamos hablando y era conocida como la web 1.0, en la cual solamente teníamos navegadores que permitían una lectura de solo texto. Existía cero interactividad con el usuario. Las páginas eran estáticas en vez de ser páginas dinámicas. Existía mucho el uso de los frameset o marcos, ¿ok? Y que es importante que ustedes conozcan, porque a partir de allí es que se vio la necesidad con esta evolución de buscar nuevas variantes para poder llegarle a todas las personas o por lo menos lograr la mayor interactividad entre ellas. Luego surge la web 2.0. Ese término fue acuñado como tal en el 2004 por Tim Berners-Lee. Se le llama que fue la segunda generación en la historia basada en la web, en comunidades de usuarios y un conjunto especial de servicios, como son redes sociales, blog, wiki, forzonomía. Esta web estaba orientada como tal a la interacción con los usuarios. Además, los sitios actúan más cómodos con puntos de encuentro dependientes de usuarios que con web tradicionales. La información debe poderse introducir y extraer fácilmente. Los usuarios deben controlar su propia información. Luego de esta web, estamos hablando que si otra evolución más, estamos hablando de la web 3.0. Ya una web más inteligente, una web semática. Ahí se me fue, búsqueda a partir del lenguaje natural, minería de datos e inteligencia artificial. Ahí les voy a poner un ejemplo de la web 3.0. Imaginemos que queremos ir a un hotel, pero no sabemos qué hotel vamos a ir. ¿Y qué tenemos que hacer? Preguntarle a nuestra web a qué hotel, basado en nuestras condiciones o en nuestros deseos, nosotros podemos asistir. Eso es algo muy importante y también estaremos viendo durante toda la actividad. Y bueno, la última web, como se tituló hace poco, la web 4.0, una web de realidad virtual, es decir, que usa muchos términos de realidad virtual, inteligencia artificial, una web viva, como algunos autores titulan. Ejemplo de esta web, estamos hablando que hoy, comercio electrónico, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Estamos hablando en Zona, TransferMover, dos aplicaciones importantes en nuestro país, los cuales permiten hacer pagos en línea en la tienda Tu Envío, pero siempre tenemos que entrar a la tienda Tu Envío, después hacer un acceso a TransferMover para poder pagar o en Zona. Imaginemos que en vez de ver el producto allí, estemos dentro de la tienda, estemos tocando el producto, vayamos al cajero, todo de manera virtual, y para eso también la web tiene una serie de opciones hoy ya vividas ya. Si se pueden dar cuenta, la web ha evolucionado desde que era solamente navegador hasta lo que se está viviendo hoy en día. Ahora, ¿qué es importante que ustedes conozcan?
qué cosa es Internet y qué cosa es la web. Existe un mal concepto creado por ahí que las personas dicen, voy a conectarme a Google o voy a conectarme a Internet en función del Google. Y tienen que darse cuenta que el Google no es más, es decir, el Google es la web, la cual es importante que conozcamos todo. ¿Qué es Internet? Las computadoras, el cableado que existe entre las computadoras. ¿Qué es la web? Los documentos, el sonido, el video, los enlaces de hipertexto, la información. Por tanto, es importante que ustedes resuman allí que la web no existiría sin Internet. Y Internet no sería tan popular sin la web. ¿Bien? Ahora, para poder trabajar con toda esta información, es importante que ustedes conozcan cómo se logra la interactividad con la web. Es decir, estamos hablando que los navegadores han evolucionado, estamos hablando que la web ha evolucionado también, pero bueno, ¿cómo logramos esa interactividad? Una de las diferencias entre Internet y con los demás medios de comunicación es la interacción, personalización de la información con el usuario. ¿Ok? Sin embargo, HTML es estático, ¿bien? Pero para eso ha surgido tecnologías interactivas, algunas del lado del servidor y otras del lado del cliente. Frontend, backend. ¿Cuáles serían estas tecnologías que es importante conocer todos? Bueno, del lado del cliente tenemos los programas interpretados, ya sea JavaScript, Basic Script, que manipulan eventos, ¿ok? CSS, XML, el propio HTML, ¿bien? Programas ejecutados como el Applet de Java, los plugins, ActiveSheet, ¿ok? Que muestran como tal documentos de diferentes medios. A partir de allí, del lado del servidor, tenemos las extensiones de servidores web a través de una nueva capa de proceso, las capas de procesamiento interpretadas a partir de la solicitud del cliente, y el servidor web funciona como un intermedio. Esas son las principales características. Pero, ¿cuáles serían esas tecnologías del lado del servidor? PHP, que es lo que vamos a ver nosotros durante todo el semestre, .NET, ACP, PER, sí, son lenguajes de programación, pero que las funciones de ellos van a estar como tal en el servidor. Bien, a partir de ahí entramos entonces en el modelo cliente-servidor, el cual es una manera la cual permite comunicarse a dos aplicaciones distintas. Es importante. Y es muy utilizada en las aplicaciones modernas. Para entender como tal el modelo cliente-servidor, nosotros necesitamos entender los dos conceptos clave. ¿Qué cosa es el cliente y qué cosa es el servidor? A partir de allí, el servidor, server-side, en realidad es una aplicación que está a la escucha de peticiones o a escucha como tal de instrucciones. Es importante que se entienda. El cliente es el que le envía al servidor como tal todas las instrucciones. El servidor tiene mucha más potencia porque es capaz de recibir todas esas peticiones. Todo está centralizado en el servidor. ¿Bien? Eso es importante ahí. Sean videos, sea imagen, sean textos. ¿Ok? Y es importante que ustedes entiendan que no existe una regla para trabajar con este modelo. Por tanto, el servidor y el cliente pueden estar instalados en el mismo computador. Es lo que nosotros trabajaremos en un momento determinado cuando veamos la parte práctica. Y podemos tener también un computador instalado en un servidor y ahí mismo podemos tener una aplicación que consuma los servicios. Es lo más común cuando trabajamos en clase. Importante resaltar que todos los dispositivos necesitan comunicarse. Ahora existe una manera en este modelo de comunicación y para eso es importante que ustedes conozcan que necesitamos un protocolo, es decir, un protocolo de comunicación que no son más que reglas de dispositivos para poder entenderse. Específicamente, el protocolo de comunicación que se utiliza es el HTTP o HTTPS, un protocolo de transferencia de hipertexto o el protocolo de transferencia de hipertexto de seguridad. Para distintas aplicaciones, distintas arquitecturas puedan comunicarse entre sí. Estamos hablando de app móvil, web y demás. Este cliente navegador, vamos a ver un ejemplo más adelante, realiza una petición mediante ese protocolo al servidor y a partir de allí el servidor responde sin ningún tipo de problema al cliente. El cliente es el navegador, ¿okay? Ya sea Internet Explorer, ya sea Mozilla Firefox, ya sea el Chrome, ¿bien? Ahora, ¿qué es importante resumir esta idea? El cliente envía una petición al servidor y se queda esperando por una respuesta.
su tiempo de vida es finito, pues una vez que son servidas sus solicitudes, termina su trabajo. Y en el servidor, en cualquier programa que ofrece un servicio que se pueda obtener de una red, acepta las peticiones desde la red y realiza el servicio y lo devuelve al resultado del restante. ¿Ok? Eso es importante que ustedes conozcan. Estamos hablando cliente-servidor y las características de cada uno de ellos.